Siempre su misericordia. Muy buenas noches, amados. Qué bueno que están aquí. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con algunos anuncios. Vamos a esperar para presentarnos. Amados, los que puedan sentarse aquí, por favor, siéntense aquí. Les agradezco. Y vamos a comenzar con algunos anuncios. Creo que los que están llegando un poquito tarde, ¿verdad? Van a tener que ver el video. Porque vamos a hablar acerca de... bueno, saben que nos vamos a presentar, los que estamos aquí. Y los que van a llegar un poquito tarde, quizás se puedan presentar después. Luisito, ¿podríamos pasar el micrófono a cada persona? ¿Por qué no comenzamos contigo? Sí, ya que estás aquí, siéntate. Amén. Y hermanito Pedro Pablo, por favor. Vengamos y sentémonos aquí. Amén. Hermanita Rosita también se puede sentar aquí. Sí, por favor. De acuerdo. Vamos a dar nuestro primer nombre y por qué es que estamos aquí. O sea, ¿qué es lo que ustedes gustarían aprender de esta clase? Yo les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da para aquí. Mi nombre es Luisito. Luis Reyes. Mi propuesta aquí para aprender la palabra del Señor, aprender la vida de Jesucristo. Amén. Okidoki. Next. Hermanita. If you want to. Bendiciones, mi nombre es María García y mi objetivo para esta clase es para aprender más de la vida de Jesús y para enseñar en el futuro, ¿verdad? A mis nietos, cuando tengan preguntas, sería algo bueno para enseñarles también. Amén. Amén. In English. You can say it in English. Spanish. Bendiciones, me llamo Daniel Ramos. Estoy aquí para aprender más de la palabra de Dios y aprender más de la vida de Jesús. Amen. Next back there. Thank you. No es solo para aprender la palabra de Dios. Y tu nombre es Pedro. Amén. ¿Lo puedes pasar por allá, por favor? Pedro Pablo Apóstol. Mi nombre es Rosa Torres, estoy aquí para aprender de la vida de Dios. Amén. Bendición. Amén. Mi nombre es María Soto y estoy aquí para aprender más de la vida de Jesús y pues, para poder así hablarle a otras personas de la vida de Jesús. Muy bien, muy bonito. Si pueden pasar el micrófono ahí atrás. Ay, Luisito, allá. Bendiciones, mi nombre es Carolina y estoy aquí para aprender de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones, mi nombre es Carmen. Igualmente estoy aquí porque ya tomé esta clase, pero yo pienso que uno nunca deja de aprender de lo que es la vida de Jesús. Y pues para mí es muy importante y que... Amén, amén. Amén. Estoy esperando que pasarle, pero nadie está. No, es que él está en el micrófono y ahora solo falta nuestro hermanito que está aquí. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. A todos. Mis hermanas, mi esposa, niña, los hermanos están allá también. Yahweh les bendice. Estoy alegre por comenzar otra vez, ya que no lo terminé la primera vez, aprendiendo y escudriñando su palabra y vivir su palabra y ser hacedor de su palabra, porque eso es el ejemplo que Jesús nos enseñó y nos dejó escrito en sus santas escrituras. Amén. Porque en ella hay vida eterna. Amén. Así es. Amén. Y mi nombre es Omar García. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Pues muchísimas gracias por estar aquí.
vamos a hablar acerca de algo que dejamos pendiente, ¿verdad? La primera clase estuvimos hablando acerca, y miren cómo este libro, ¿no? Es uno de los errores que tiene acerca del nombre de Palestina, ¿no? Ustedes lo vieron, e inclusive como que el libro se sentó en su macho y dijo, no, Jesucristo nació en Palestina. Y vamos a cantar ese canto navideño, no, tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús, pero nada que ver, ¿ok? Entonces sí me gustaría, si ustedes tienen su libro con ustedes, en el suplemento número 5, que sería en la parte de atrás, el que no tiene el libro, perdóneme, yo sé Luisito eres creo el único, pero Spanish, si lo puede ver después, it's fine. Suplemento número 5, antes eran en color, en el mapa, ¿no? En color, pero ahí dice, ¿verdad? Palestina en los tiempos de Jesús. Y si nosotros leemos a través de la Escritura, amados hermanos y hermanas, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que la Tierra Santa se llamaba Palestina. Ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde salió el nombre Palestina? ¿Y por qué el libro quiere hacer hincapié de que Jesús nació en Palestina? Si ustedes hacen un estudio, si ustedes tienen este mapa, en el tiempo de Rehoboam, el rey, un nieto de David, ¿tá? El rey David, se dividió Israel en dos partes, o la Tierra Santa. La parte del norte, si ustedes pueden observar, era conocido como Israel. La capital de Israel era Samaria. Ellos fueron conquistados por su desobediencia en el año 721 antes de Cristo por los asirios, no los sirios, los asirios, ¿ok? Y la parte del sur se conocía como Judea. So the northern kingdom, okay, was known as Israel, and the southern kingdom was known as Judea, okay? Del nombre de Judá, judíos, amén. Okay, y ellos fueron conquistados en el año 586 antes de Cristo, 586 BC, ¿por quiénes? The Babylonians, los de Babilonia. ¿Se recuerdan? Llegó Nabucodonosor y se llevó cautivo al pueblo de Judea, ¿okay? que era la parte del sur, el reino del sur. Ahí no menciona Palestina. No hay Palestina. Palestina llegó la tierra de Israel fue llamada Palestina por el emperador Hadrian, in about 132 AD, en el año 132 aproximadamente, cuando ¿qué? Hubo una revolución o una rebelión por parte de unos judíos revolucionarios que se llamaban Bar Kokhba, ¿okay? Bar Kokhba. Y ustedes escríbanlo, llévenlo a su casa, por favor, y estudien para que el día de mañana, cuando alguien les diga, no, pero Palestina estaba allí antes de que llegaran los israelíes, porque eso es lo que el diablo nos está tratando de mentir en cuanto a la política, ¿no? Que los palestinos estuvieron ahí antes que Israel. Antes de los israelitas se llamaba Canaán esa tierra. Nada que ver con Palestina, ¿ok? Nada que ver. Así de que si en el examen yo les hago la pregunta, where was Jesus born? Where are you going to say? En Israel. ¿En qué país nació Jesús? Israel. ¿Ok? Israel. Era un israelí. ¿Ok? Y después vamos a entrar en los diferentes nombres que se le da a Jesús. ¿Ok? Pero por favor, quiero que vean, ¿verdad? Que no existe Palestina
dentro de la palabra o la escritura, Tanakh, como usted le quiera poner, ¿ok? Nada que ver. Por eso me gustaría que ustedes desde ya recibieran eso como un fundamento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Ok, perfecto. En cuanto a la tarea, ¿cuántos de ustedes pudieron terminar la tarea? Ok. Hoy no vamos a colectar la tarea porque vamos a extender un poco de gracia por aquellos que no tuvieron el libro, ¿verdad? Y los que no pudieron llegar a la primera clase. Así de que no se preocupen, tampoco vamos a calificar la prueba, sino hasta la otra semana, primero Dios. Dice una hermanita, alrighty, thank you, Jesus, okay? If you have any questions regarding your assignment, si tienen alguna pregunta en cuanto al libro, lo que ustedes por favor pueden hacer es ponerle una X o un question mark, okay, un signo de interrogación para hacer la pregunta, okay, en clase. Si hay algo que a ustedes les incomoda, that's Brother Roy. Si les incomoda o algo, tienen una pregunta, lo podríamos dialogar, okay, aquí dentro de la clase. ¿Ahorita hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pastora. Sí. So, en la clase 1A, como dijo, ahorita confirmó que no es correcto Palestine y es Israel, ¿verdad? Correcto. So, en las preguntas que están preguntando, todo donde dice Palestine tiene que ser crossed out y es Israel. Es Israel. ¿Ok? Israel. Todo es Israel porque no existía Palestina. Palestina llegó como un castigo a los israelitas. Se les cambió el nombre en el año aproximadamente 132. 132, okay, AD, Emperor Hadrian changed the name as a punishment to the Jews. Okay? Vamos a hablar un poquito acerca de la meta que teníamos en la lección número 1. Algunos yo sé que no tienen el libro, pero la meta la letra A, si todos la tienen, ¿verdad? La meta A, ¿ok? ¿Cuál era la meta A? Era en cuanto al Imperio Romano, ¿sí? Hermana. En el Imperio Romano. Correcto. Jesús en el Imperio Romano. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo ahí entre el pueblo o el Imperio Romano y los judíos? ¿Qué estaba pasando? Había una discordia, ¿verdad? Una división. ¿Okay? ¿Entre quiénes? Entre los judíos y los romanos, pero ahí específicamente está hablando acerca de los cananistas y no los republicanos, pero ya casi, no. Es lo que está sucediendo ahorita, okay, pero los publicanos, ¿verdad? Miren, por favor, en su libro, la número 1B, lección 1B. ¿Pueden ver la foto? En la 1B. Okay, ¿lo miran? Miren ahora la 1C. 1C. What do we see there? Now let's go to 1B, 13 and 14. 1B, 13 and 14. 1B, 13 and 14. Esa caricatura que están viendo o de qué habla el libro. ¿Pueden ver en la pared lo que está escrito? I'm sorry, can you say it a little bit louder? Death to the Romans. Muerte a los romanos, ¿verdad? They didn't like the Romans. Se odiaban. Igual también con igual también los cananistas. ¿Y por qué se odiaban los cananistas y los publicanos? Porque los canalistas eran revolucionarios
cómo colaboraban con los romanos, como el ejemplo de Mateo, que era cobrador de impuestos. Por eso porque se sentían como que los habían traicionado. Right, so the tax collectors, right, los publicanos, estaban trabajando a favor de los romanos. Y ellos estaban colectando impuestos. They were collecting taxes. It's like the IRS today, right? Del IRS no te escapas, right? We can't escape the IRS. Pero, o sea, los cananistas odiaban tanto a los publicanos, the tax collectors, because not only were they working for the Romans, but they were also taking advantage of the people. También se estaban aprovechando del pueblo. Entonces, un ejemplo, digamos que este celular costaba $2, un ejemplo, 2 denarios, ¿no? Tendrías que trabajar 2 días quizás, 2 denarios, ¿no? Venía y el impuesto que cobraba Roma eran, la mitad de un denario, un ejemplo. Pero venía el publicano y comenzaba a cobrar 1 denario. Le daba medio denario o 50 centavos al César, ¿no? Al Imperio Romano, y luego él se quedaba con 50 centavos para él, o la mitad del denario. Y por eso es que había tanto odio para los publicanos, porque eran del mismo pueblo, eran nativos, eran judíos. ¿Y cómo era posible de que ellos explotaran su propia gente? Entonces había esa rivalidad. ¿Me podrían dar un ejemplo de la clase de discordia que existe el día de hoy en nuestro ámbito político? Algunos dicen, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien? En el tiempo que estamos... Ahorita, en el presente. Ajá. ¿Hay alguna discordia Discordia entre los republicanos y los... Publicanos. No publicanos. Republicanos y los demócratas. Sí, que se tiran el uno al otro, que yo puedo hacer esto, pero tú no puedes hacer esto, que yo les ayudo en esto. No, tú no puedes hacer esto, yo sí lo voy a cumplir. Y se tiran entre uno y el otro, pues. Y se tiran. Lo contrario, de que ellos sí pueden, pero es una discordia grande. Pues, el día de hoy de la política que existe. Sí, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Inclusive, antes de las elecciones y después de las elecciones, habían personas en las noticias o en editoriales que estaban diciendo, no te juntes con alguien que votó por nuestro presidente el día de hoy, por Trump. Si tu hermano votó por Trump, divórciate de él, sepárate de él, ya no tengas nada que ver con él. No vayas a cenar Thanksgiving con él. Just separate yourself. Nosotros deberíamos, porque la meta C es, ¿verdad?, de cómo nosotros podríamos ver la discordia. La meta C viene diciendo que nosotros podemos ver que la discordia nos perjudica. It's very harmful. It's very toxic. Right? Very toxic. Es tóxico. Dios no quiere que nosotros estemos en discordia. Jamás. Él quiere que nosotros sigamos la paz con toda persona. ¿Ok? Y la santidad, right? O si no, no vamos a ver al Señor. We're not going to see the Lord. Right? And so we need to be in peace with all men, with everyone. So, la discordia nos perjudica. ¿Okay? Pero ¿cómo es que nosotros vamos a poder superar esta controversia o este conflicto o la tensión que nosotros tenemos, o inclusive la discordia, strife? ¿Cómo vamos a poder superarla? Mire lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios, si tienen su Biblia. 17:14.
Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 17:14. Ujú. Dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Imagínense. O sea, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Comienza con una grieta pequeña, bien chiquita, ¿verdad? Comienza con un disgusto, luego ya no me caes bien, me caes gorda o me cae gordo, aunque esté bien delgado, ¿verdad? Y comienza una rencilla, ¿verdad? Comienza esa discordia, dice, como se sueltan las aguas. Y después, ¿qué sucede? Un torrencial que llega y arrastra con todo, arrastra con nuestra vida. Porque el guardar odio, el guardar rencor, tener rencilla, nos enferma. It's very toxic for us to hold on to resentment, hatred. It's not good for us. It's very unhealthy. Entonces, miren lo que dice Proverbios 26, 21. ¿Alguien lo pudiera leer, por favor? Por favor. 26:21. Amén. Dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. A contentious man is to kindle strife. He kindles strife. Y la palabra dice que donde hay contienda, habrá toda clase de confusión y perversidad. Al Señor no le agrada la contienda, no quiere que nosotros, ¿por qué? Porque es destructivo para nuestras propias vidas, ¿ok? Así que no deberíamos de estar alimentando, ¿ok? La contienda, el odio, el rencor, las rencillas, ¿ok? El Señor a nosotros nos ha enseñado, right, que nosotros no deberíamos de caminar en odio. Al contrario, ¿qué dice el Señor? Vamos a Mateo 5:9. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano, ¿ok? Si alguien puede leer Mateo 5:9. Los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, ¿verdad? Los que trabajan para tener la paz, que buscan la paz, que son pacificadores. The peacemakers. Matthew 5:9. For they shall be called the children of God. Ellos serán llamados los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Todos queremos ser hijos de Dios. Queremos ejemplificar la vida de Jesús. We want to be able to emulate the life of Jesus. And then let's go ahead and read in Luke 10:30. Yo creo que la mayoría ya estamos muy familiarizados con este tema acerca del samaritano, el buen samaritano. 30 through 37. Luke 10:30. Okay, and who can read it for me? Hermana María? 30. All the way to 37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía Ajá. de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiciéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo,
fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Amen. Amen. That's a beautiful story. But here again we find strife. Aquí otra vez encontramos contiendas. Esta vez no es contra un cananista y un publicano. It's not between a Canaanite or a zealot and a tax collector. It's actually a Samaritan with a Jew. Un samaritano y un judío. No se podían tolerar, no se aguantaban. Había contienda entre ellos. ¿Saben por qué? ¿Por qué no se querían los samaritanos? Si se recuerdan de la mujer samaritana, samaritana, samaritana. ¿Se acuerdan con lo que le dijo la samaritana? Tú siendo judío vas a hablar conmigo. ¿Por qué es que los israelitas no hablaban, los judíos no hablaban con los samaritanos? ¿Por qué existía esta rivalidad? Por las tierras. Por las tierras. ¿En qué aspecto? Por la heredad de los antiguos. Un case. Abraham, de ahí viene todo eso a la raíz. Uh-huh. Creo que parte de eso, pero no sé exactamente qué. Exactamente era porque había una mezcla en los samaritanos. O sea, de que ustedes saben que los judíos deberían de mantenerse su linaje puro. Ellos tenían que casarse con otro judío o otra judía. Pero ¿qué pasó? Se comenzaron a mezclar. Entonces los judíos decían, ush, nada que ver contigo, porque tú estás mezclado. Tú no eres de sangre pura. Entonces, por eso es que había esa riña, ¿no? Esa contienda. Los samaritanos, aunque eran mezclados con los judíos, decían, bueno, nosotros vamos a adorar aquí, en Samaria, la capital. Y tenían su propio altar. Y los judíos decían, no, es menester que nosotros adoremos en el templo. Pero ¿qué dijo Jesús? Vendrá la hora que ni aquí ni allá, sino que todo aquel que quiera adorar al Señor lo adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Señor ahora habita en todo lugar y habita en nuestra vida. Así de que había esa discordia entre los judíos y los samaritanos. Pero ¿qué hizo que fue tan práctico? ¿Qué aplicó este samaritano para poder aliviar lo que sucedió en la vida de este samaritano? Perdón, de este judío que los ladrones le golpearon. Mostró misericordia. ¿Los sacerdotes mostraron misericordia? Los levitas mostraron misericordia porque ellos eran los que servían en el templo. Eran religiosos. ¿Qué pasó? Tengamos cuidado, porque nosotros también podemos causar división, podríamos causar rencor, rencillas entre nosotros mismos, creyéndonos nosotros mismos de que nosotros somos mejores que, soy más santa que tú. Y entonces eso es sembrar discordia, ¿okay? División entre nosotros mismos. Y el Señor no se agrada de eso. Así que deberíamos demostrar misericordia el uno para con el otro, pero también con las personas, ¿verdad?, a nuestro alrededor. ¿Alguna pregunta?
Si no lo hay, vamos a tomar un descanso, yo creo, como de unos 10 minutos, ¿ok? Hay café, jugo y pupusa para los que gustarían. ¿Necesitas 5 minutos? Por favor, vamos entonces a seguir con el último punto antes de tomar el break. Sí, pregunta. So, usted está hablando de discordia, right? Strife. De lo que estamos viviendo hoy, que Republicans y los Democrats. se están llevando, ¿verdad? Pero mi pregunta de usted es, si usted conoce a una persona que es cristiano y está constantemente hablando de lo que está pasando, en otras palabras, poniendo a nuestro presidente en mal, ¿qué se puede hacer? ¿Hablar con él, con esta persona? Perdón. ¿Hablar con esta persona o orar por esa persona? No sé, ¿verdad? Porque digo que llega un punto donde, para mí personalmente, digo que no estamos para estar hablando, como dijo usted, ¿verdad? Somos un pueblo unido. Y a veces como que molesta un poquito porque es la misma cosa. Y debes de hablar, es mejor orar y pedirle al Señor que tenga misericordia. Ok, entonces ya respondiste a tu pregunta. Orar por la persona, ¿verdad? Que se ha puesto un poco quizás difícil, tiene sus propias convicciones, se respetan las convicciones, pero mostrar nosotros la misericordia del Señor y hablar con la persona. Decir, miren, o sea, la palabra de Dios nos enseña y hay que ser bíblicos o intentar de ser bíblicos, no religiosos, porque no queremos ser religiosos, queremos ser bíblicos, ¿ok? Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Que hablemos con nuestro hermano, con nuestra hermana y vamos a decir de que, un ejemplo, ¿verdad? Hermano o hermana X, estás poniendo siempre en mal a nuestro presidente o a nuestro gobierno. Creo que deberíamos estar orando por nuestro presidente, como lo que dice la Escritura, que deberíamos de orar por todos los que están en eminencia. Pray for those who have authority over us. Pray for them. Oremos por ellos. ¿Okay? No deberíamos estar hablando mal de ellos. Ahora, eso no significa que no podemos criticar, obvio, claro, sí se puede, o sea, pero de una manera yo creo que vamos a presentárselo al Señor y decir, Señor, digamos, ¿no? Señor, mira todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. El presidente está haciendo algo bueno porque está enviando a las personas, un ejemplo, ¿no? Que son criminales y los está deportando, un ejemplo. Son los criminales. Perfecto. Señor, te pido, por favor, que tengas misericordia por todos aquellos que son inocentes, Padre, que también ellos fueron capturados en alguna redada y que también, Señor, están siendo deportados. Sé tú consolando, sé tú interviniendo, si es tu voluntad, que se queden aquí. Amén, Señor. Pero nosotros sabemos de que vivimos en un país donde existen leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Orar por misericordia. Por todos y por este gobierno. Señor, dale la sabiduría a nuestro presidente. ¿Okay? ¿Verdad? Yo creo que los que más chillan, perdónenme, ¿verdad? Mi propio, aquí voy a entrar con mi propia opinión, análisis. Los demócratas son bien chillones, son bien llorones. O sea, entra un republicano y todo el mundo se está cayendo, que son una dictadura, que son fascistas, que son esto, que son lo otro. Y sin embargo, nada que ver. Pero como están escuchando ciertas voces, ellos caen en esa trampa, porque no escudriñan por sí mismos. Entonces, los republicanos, solamente para que veamos, ¿no? La diferencia, los republicanos, ok, entra un demócrata, claro, quizás no estamos satisfechos, pero tampoco nos vamos a estar echándole tierra y maldiciendo y queriendo que él se muera y que lo asesinen y que esto y que el otro. No, de ninguna manera. No estamos ahí, ¡ah! No. Señor, especialmente como creyentes y ahorita después del receso, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Anhela que nosotros lidiemos con estas situaciones, con misericordia, y no les voy a dar las respuestas de lo demás, pero el Señor ya nos da la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí, aunque tú te respondiste tú solita.
Dígame. La palabra discordia es, ¿cómo lo definirían? ¿Más que sería nomás una división o entraría parte de eso? Porque estamos hablando de los romanos y los judíos, ¿verdad? Cuando pasó eso. Pero en sí, discordia sería una palabra fuerte. Todo depende, porque la palabra, ¿verdad?, nos enseña de que el Señor aborrece todo aquel que siembra discordia. O sea, es como provocar, to instigate, right? Podría ser, porque hay personas que provocan para que haya contienda, okay? Contencioso. And we looked at the book of Proverbs. Entonces, esa contienda, esa riña, porque queremos causar un efecto negativo. Entonces, Sería una persona de esa persona que ya con el propósito de dividir. de dividir, de que no haya paz, que no haya armonía. Sería ya una persona. They could be evil. A veces lo hacen por ignorancia. No voy a decir que lo hacen a veces con maldad. Algunas personas, ¿verdad? Como vienen con, no el chisme. Ay, hermanito, mire, le traigo una petición para que usted ore. I'm bringing a prayer request so that you could pray. Fíjate que la hermanita María Soto estuvo hablando en contra de Mari, y por eso yo creo que deberíamos estar orando, hermanita María Soto. O sea, ya está sembrando discordia. ¿Okay? O mira, que la hermanita Mari se cree mucho, o el hermano Omar, o el hermano Pedro Pablo, y comenzamos a sembrar discordia. Al Señor no le agrada. El Señor aborrece, dicen Proverbios, que Él aborrece a aquellos que, if you're sowing strife, be careful. Some people do it again, innocently, let's say, pero al Señor no le gusta para nada, and we shouldn't be partaking in that. Inmediatamente, amado hermano o hermana, si alguien viene y quiere comenzar a sembrar discordia, causar una división, póngale un paro. Stop them right then and there. Comienzan a hablar de alguien, say, no. You know what? Vamos a llamar a la hermanita Mari, ven a ser hermanita María, y vamos a hablar, porque es que la hermana María está hablando mal de la hermana Mari, y vamos a hablar, y hermana, ¿usted tiene algo en contra de la hermana? No, es que yo nomás estaba haciendo un comentario. Ok, pues dejemos de estar haciendo esa clase de comentario. Lo único que estamos haciendo es dañando, estamos perjudicando, y a lo mejor hasta estamos levantando un falso, porque no conocemos todo el contexto de la situación. Pero como solo la vimos que trajo una blusa roja, estamos acusándola ya de que está participando en idolatría el 14 de febrero. Right? Y nada que ver. Era la única blusa limpia que ella tenía en su closet. Pero nosotros ya la hemos acusado, la hemos crucificado, ya es idólatra. No, el Señor no quiere eso de parte de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces busquemos la paz con todos. ¿Amén? Y sigamos el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos a tomar un descanso, amén, de unos 10 minutos para, yo sé que algunos de ustedes vienen del trabajo, vamos a tomar ese tiempo. Oramos por los alimentos, Señor, gracias por ellos, bendícelos, que nos caigan bien, Señor, que podamos dormir tranquilos también después de comer esta deliciosa pupusa. En el nombre de Yeshua, y ustedes dicen, amén. Provecho. Amén. Luisito, ¿y las hojas? Para los que no estuvieron aquí al principio. Podríamos tocar.
like in
vamos a resumir. Vamos a la clase 1, ¿verdad? Lección 1C. Y vamos al 20. Make sure you guys have it. No, hermano, gracias. Le damos también un saludo muy caluroso a los hermanos de Guatemala que nos están viendo. So we're doing Unit 1. And we're going to go to C. No, where is it? 1C 20. 1C20. No, that's not it. Oh, C, perdónenme. 1C20. Que ustedes van a ver la caricatura, ¿no? La caricatura donde están Simón, el celote, and we have Matthew, the tax collector. Okay, el publicano. ¿Qué pueden observar en la letra A? ¿Alguien? Estamos en la página 16 y usted tiene la nueva versión. Página 16. ¿Qué estamos viendo? En letter A, what do you observe, Daniel? Simon and Matthew after they entered the kingdom of heaven. After they entered the kingdom of God. Look at what Simon threw to the floor. Miren, look, a dagger, a sword, un puñal. Podríamos observar que tiró Simón. Porque recuerden que Simón era un revolucionario. Él quería tener un coup d'état en contra de los romanos, en contra de los publicanos, en contra de todos los simpatizantes de los romanos. ¿Okay? Pero al llegar, como dijo Daniel, al reino del Señor, soltó el puñal. ¿Y qué hizo Mateo? Look at letter B, letra B. ¿Qué hizo Mateo? Tiró el dinero. ¿Qué podría representar el puñal? Que lo quería matar, ¿verdad? Odio, rencor, rencilla, violencia, porque había violencia. Algunos de ustedes vivieron cierta clase de guerra en su país, ¿verdad? La derecha contra la izquierda, o el gobierno en contra de los revolucionarios, la guerrilla, etcétera. Es lo mismo, o sea, ellos tenían lo suyo. ¿Y qué podría representar la letra B, la bolsa del dinero? ¿Qué podría representar? ¿Alguien? ¿Rico? ¿Alguien que es rico? ¿Qué más? Porque eran caracterizados, ¿qué representaban los publicanos? Avaricia, explotación, right? Simpatizante de un gobierno, ¿verdad? Que no era de ellos. Todo eso puede simbolizar, ¿verdad? La bolsa de dinero. Okay. Pero ¿con qué se sanaron? ¿Qué es lo que los unió? Hablando no tanto el reino, que es el reino de los cielos, pero ¿qué del reino de los cielos? Yo no hice esta clase, pero a lo que miro en la foto hicieron una paz. Hicieron la paz. Muy bien. Hicieron la paz. ¿Y por qué creen que pudieron hacer la paz? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasa en el corazón cuando Cristo
o el reino de los cielos llega al corazón, ¿vamos a seguir con la discordia? ¿Vamos a seguir con odio, con violencia, con rencillas? ¿Qué podría suceder? Llegó el reino. O sea, creo que en el tiempo de Jesús, que hizo que hizo con la palabra tocar los corazones, y en los tiempos cuando hubo lo que ellos hacían de trabajo y ya vieron la realidad que no era así, que una palabra de Jesús que lo dice el Señor. Tuvieron esa paz y ese acuerdo, hicieron la paz entre todos. Hicieron la paz entre todos, la paz, ¿verdad? Llegaron a ese acuerdo. Pero vamos entonces a Proverbios, right? Porque hay un texto, creo, o varios, pero Proverbios 10, 12. Fácil de recordar porque 10, octubre, 12, el día de Colón, el día de la raza. 10, 12. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. ¿Verdad? Y el Señor nos ha hablado acerca del amor, ¿verdad? Que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre las ofensas. Entonces, ahora cuando Mari escucha de que la hermana María Soto estuvo hablando mal de ella, ¿verdad? La hermana Mari con misericordia y con amor se va a acercar. Right? Porque ahora estamos en el reino de los cielos. Right? Y vamos a ir estudiando un poquito. Ya no va a estar tomando tally, ¿no? Ay, estuvo hablando mal de mí, me miró mal, no me dio la mano, y va a estar contando todas las ofensas que le están haciendo. No, el amor cubre multitud, ¿ok? De pecados. Y eso lo hemos estudiado en Romanos 5:5. Si alguien lo puede leer, Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Ok? Ya que el Señor nos amó a nosotros, nosotros también deberíamos de amar. Y los dicen Colosenses, amar como Él nos amó y perdonar como Él nos perdonó. Así de que no vamos a estar guardando, ¿verdad?, una lista de todas las ofensas que las personas nos podrían haber hecho, ¿verdad? We're not going to keep a tally of everything, okay? So, a Simón y a Mateo, regresando a ellos, ¿quién les dio este amor? ¿Quién pudo darles este amor de que dejaran todo odio, toda violencia? ¿Quién? Jesús. Jesús, right? Porque Dios derrama en nosotros, en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita, amados hermanos, que a veces nosotros, hermanas, no podemos perdonar por nuestra propia cuenta. Pero si nosotros, como la película que vieron los jóvenes, a veces por nuestra propia cuenta no podemos perdonar, no podemos amar, ¿verdad? Es un desafío en nuestra vida el poder amar, el poder perdonar. God challenges us. Are you willing to forgive? Are you willing to love? And the Lord says, I have given you, okay, the capacity to be able to do it. El Señor no sería justo, ¿verdad?,
No sería justo si solo dice perdona, pero tampoco no nos da las destrezas, no nos da la capacidad, nos apodera, nos da el poder para poder perdonar, extender ese olive branch, ¿verdad? Para poder tener paz entre nosotros. Es posible. Si Simón y Mateo se pudieron perdonar, ¿nosotros? ¿Cuánto más? ¿Verdad? Entonces, el Señor les dio esta paz, como dijo nuestro hermanito Omar, nos dio esta paz y derramó su amor en nuestros corazones. Amén. Amén. Así que hay que abrir nuestros corazones. Vamos entonces a Timoteo, segunda de Timoteo 2:23. Y vamos a leer también el 24. Segunda de Timoteo 2:23 y 24. Si alguien lo tiene, por favor, para que lo pueda leer. 2 Timothy 2:23 and 24. Amén. Amén. En voz alta. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, aptos para enseñar y sufrir. Imagínense. ¿A cuánto les va a gustar sufrir? Levante la mano. ¿Quién quiere sufrir? Solo el pastor. Right? Y muchos a veces se acercan a mí, a veces cuando nosotros vamos a diferentes lugares, ¿verdad? No aquí en Los Ángeles, pero vamos a decir que hay los que están allá en Indiana o en Guatemala o en El Salvador. No, se acercan y dicen, yo creo que no estoy en la voluntad de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te está haciendo creer que no estás en la voluntad de Dios? Que that you're not in God's will. Dice, no, porque se me ha hecho tan difícil. It's getting really hard. Y yo les miro, digo, ¿será que no están leyendo la Biblia? ¿O están leyendo una Biblia that is different than mine? Yeah, it's hard. Yo no voy a decir que es fácil. Imagínense, perdonar a tu enemigo. ¿A quién le gustaría perdonar a su enemigo? ¿En la carne? A nadie. ¿Perdonar a quién? ¿Aquel que te ha hecho daño? ¿Que te ha perjudicado? ¿Quién? Nadie. Pero es el amor del Señor que se derrama en nuestros corazones. ¿Y cuántos de nosotros aquí somos siervos de Dios? Levante su mano. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene un ministerio. 2 manos. ¿Le gusta sufrir doble? No. No. O sea, el Señor nos ha llamado al ministerio. Entonces, como siervos de Dios, ¿vamos a hacer qué? Vamos a ser amables con todos. Por eso están en esta clase, porque van a estar capacitados para poder enseñar. Amén. Van a poder enseñar. Y número 3, van a ser sufridos. Pero no van a estar solos. El Señor estará con ustedes. Y el Señor les va a seguir ayudando. Les va a dar la fortaleza para poder seguir hacia adelante. Así de que solo porque algo es difícil, no significa que no es la voluntad de Dios. Para Jesús fue difícil. ¿Se recuerdan cuando él estaba en Getsemaní? Right? Hello. It wasn't easy for him. No fue fácil para él. Pero ahí estuvo él, haciendo la voluntad del Padre. Amén. Amén. Entonces, Proverbios 23, y yo creo que con esto vamos a terminar. Proverbios 23. De la Biblia. Todavía falta hacer algunos anuncios, hermano. Es que no se quiere ir usted, ¿verdad, hermano? Más pupusas. No, they were really good. Delicious. Proverbs 20. Si les dio hambre a los hermanos de la cámara, I'm so sorry. Si tiene Proverbios 23, y si alguien por favor lo pudiera leer. Honra
al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Más claro, creo que no puede cantar el gallo, dicen ustedes. Honorable for a man to cease from strife. Proverbs 23. But every fool will be meddling. Okay? Se va a enredar, se va a envolver, porque es un necio, insensato. Okay? Nosotros no somos insensatos, nosotros somos sabios. Amén. Nosotros somos sabios y nosotros queremos honra de parte del Señor, ¿verdad? We want to do the honorable thing. Queremos hacer lo que es honorable, ¿verdad? Y eso es dejar toda contienda, toda discordia, todo odio, toda violencia, toda rencilla, toda amargura. ¿Ok? Vamos a dejar todo eso. Y nos vamos a vestir, nos vamos a poner la amabilidad. ¿Ok? Vamos a ser humildes. Si es humilde usted de corazón, entonces va a poder aprender para el día de mañana enseñar. Y ya que está lleno del amor de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿saben qué? Entonces vamos a poder sufrir. A nadie le gusta esta clase de evangelio. Sufrir más. Ay, Señor. Pero el Señor nos da la fortaleza, ¿de acuerdo? Así que no contienda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca de la clase de esta noche? Sé que algunos no pudieron hacer la lección número 1 porque no tenían su libro, estaban ocupados haciendo fotocopias para los que no, porque no, ayer se ordenaron los libros. Ustedes saben que ¿cómo se llama? El que publica, la distribuidora, no están abiertos todo el tiempo. Y eso es lo difícil de conseguir el material. Pero gracias al Señor que ya para la otra semana, primero Dios, vamos a tener el libro. Todos van a tener su libro, ¿de acuerdo? Ok. Y gracias por su diligencia, especialmente aquellos que hicieron la tarea. Pero quiero hacerle la pregunta. ¿Pudieron entender el libro? ¿Es autoexplicatorio? ¿Es self-explanatory? Were you able to understand it? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo sé de que hay una discrepancia con Israel y Palestina. I'm sorry, hermanita Claudia. No vamos a poner en ningún lugar Palestina, ¿ok? ¿Quieres reprobar la clase de química? Pon Palestina y te repruebo. No, Jesús nació en Israel y después puedes ver el video. I have a question. I know que la otra clase que teníamos de estudio del librito. Ajá, el discípulo. Ahí tenía el pasaje, ¿verdad? Y las answers. Y a mí se me hizo un poquito diferente, pero no le voy a decir que I was faithful when I was doing my answers, pero las pruebas me hacía para atrás para ver y yo misma me estaba corrigiendo, tapaba las answers y I guess, y dije, yo misma me estaba dando la prueba. Sí. Pero sí estaba aprendiendo también. Ok. Estoy tomando mi tiempo. Toma tu tiempo. Lo único que cuando es la prueba, no deberían de estar viendo el libro. O sea, regresando a la lección. Así que that's okay. La primera lección, ¿ok? Porque después la vamos a corregir aquí. Lo que a mí me gusta de este libro, a pesar de que tiene un big no-no, ¿verdad? Es que es sencillo el libro. ¿Lo hallaron sencillo? Did you find it simple? It was good. Bien sencillo, ¿ok? Con sus caricaturitas y todo, ¿ok? Es bien sencillo, pero a la misma vez ustedes van a encontrar que es profundo, ¿ok? It's deep, ¿ok? And it builds, it's like scaffolding, ¿ok? Se va a ir edificando, por eso necesitan, no falten, no caigan, no se atrasen, ¿ok? Don't get behind. Comenzar todos los días. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hablar con alguien aquí en la clase, me pueden llamar a mí, me pueden mandar un texto, no entiendo, por favor, me lo podrías explicar. Yo con mucho gusto se lo explico, ¿ok?
Así que por favor no se detengan, pero por favor sean diligentes. Es bien importante que sean diligentes. Por favor, ¿ok? Sé que tienen trabajo, tienen clases, tienen niños, tienen esposos que se actúan como niños. Pero, o esposas que actúan como niñas. Sí, porque no vamos a tirarle solo a los hermanos. Hermanita. Para la número 8 del libro Lección A, dice that one gives an answer. All of them will give you Palestine. Cross out Palestine. I don't want to see it. It's Israel. Yeah, but we just cross it out and just Put Israel, please. Pongan Israel, por favor. It's going to ask you for Palestine all the time. And you know what? I took a picture. Tomé una foto. Okay? Porque digo, no, es que los estudiantes. Okay. I'll read one in English and then I'll read what the Spanish version says. Okay. Hermano. I don't know. It says here, the name Palestine was given to the region by the Romans at a much later date. In the 2nd century CE, century common era, okay, era común, the Romans renamed the area of Judea to Palestina to minimize Jewish identification with the land of Israel. Okay, that's in English. Then I went to a different source to get it in Spanish. ¿Cómo se llamaba Palestina antes de los romanos? Okay. Los egipcios le llamaron Canaán, los hebreos Israel, y los romanos la dividieron en tetrarquías, entre las que estuvieron las de Galilea y Judea. Nombres preexistentes para esas zonas en la lengua y tradición hebrea, para luego darle el nombre de Palestina en el siglo II D.C., después de Cristo. Después de que Cristo murió, aproximadamente 100 años después, el emperador Hadrian the emperor, cambió el nombre como castigo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues ahí estaban los filipinos, ahí cerca donde está el mar, ¿no? En esa región, hacia el, vamos a llamarle este, y ahí es donde existían los Philistines, los filisteos. Entonces, por eso, como castigo, ¿ok? Porque los judíos, los israelitas estaban guerreando y toda clase de guerrilla. Eran guerrilleros. ¿Okay? Y pueden ustedes leer acerca de la rebelión de Bar Kokhba. Y ustedes van a ver de que ya el emperador estaba hasta aquí, dijo, ¿saben qué? Le vamos a cambiar todo. Expulsen a todos los judíos. Habían, no sé, quizás unos 400 judíos que habían quedado en ese tiempo. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios van a encontrar la palabra Palestina, el lugar que se llamaba Palestine. En ninguna parte. The northern kingdom, the southern kingdom. North, Israel, south, Judah. Okay? Okay, so ustedes pueden hacer el estudio. Y es por eso, and this is why I insist. If I were Jewish, si yo fuera judía, y tú me llegaras a decir, se llamaba Palestina tu tierra, your land was called Palestine, I wouldn't accept that because it's not the truth. No es la verdad. Okay? And so we understand the conquest, entendemos la conquista, entendemos el castigo, we understand the punishment, but during that time, it was called Israel. Jesus was born in Bethlehem of Judea, okay, de Judea. Porque hay otra Belén. There was another Bethlehem in Zabulon, in Zabulon. Okay, we're talking about Bethlehem. Y por eso cuando los profetas escriben, when the prophets write,
they're precise, son precisos, son específicos algunos de ellos. They're specific. Para que no haya confusión, so that we wouldn't be confused. Okay? There's so many treasures. Hay muchos tesoros, como dice Colosenses, ¿verdad? Que pudiéramos encontrar si comenzamos a indagar, si comenzamos a escudriñar, pero poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? Is there any other questions? Okay. Si no lo hay, su tarea. ¿Tienen lápiz? ¿Tienen papel? Okay. Daniel, will you please pass these out? If somebody doesn't have a pencil. Todos aquellos que no tienen lápiz. Vamos a aplicar lo que estudiamos. We're going to apply what we learned. Okay? De eso se trata. We're going to love our Republican friends and we're going to love the Democrats. We're going to love them in the love of Christ, en el amor de Cristo. Amén. And this is personal, esto es personal. ¿Habrá alguien en su vida con la cual usted está en contienda? Is there somebody in your life whom you're in strife? There's a little tension, hay un poco de tensión. A lo mejor hay una rencilla, un resentimiento. Maybe there's a little resentment. Thank you. That's the homework. If you have somebody, okay, then try to find peace with them. Okay? Busquen la paz. Busquen la paz si usted está en contienda con alguien. El pastor dice que con toda la iglesia se va a arrepentir y les va a pedir perdón. Oh, rápido se lo diré. Me reconcilio con el Espíritu Santo. Al pastor lo vamos a mancomunar con mi hija. Ni bien dice una ya sale adelante. Así que, if you're in strife with someone, ask forgiveness or just go and ask to see how you guys can resolve it, okay? Y si no lo hay, because some of us don't have any contention with anyone, we're not in contention with anyone, si no están en contienda con nadie, entonces tome esta lección y enséñesela a alguien, okay? Take this lesson and teach it to someone else. Okay, en esta semana, teach it to somebody else. Share it with somebody else. Compártala con otra persona. Enséñaselo. Okay? That's your homework. Esa es su tarea. Aparte, ahora vamos a ir a la lección 2. Okay? Unit 2. Okay? ¿Ya saben cómo usar el libro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lesson 2. Okay, esta lección es una de mis favoritas. This is one of my favorite lessons. Okay? Especially the second part, especialmente la segunda parte. Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no sabe cómo usar el libro? Si todos la sabemos usar, okay. Otra cosa, procuren buscar colored pencils. Okay, colored pencils. Okay, it'll make it a whole lot easier because you're going to need red, you're going to need blue, you're going to need yellow. Okay, así que por favor, cómprense. No vale 50 centavos, creo. En el verano. 50 centavos en el verano. Antes 25, pero la gasolina está cara. Any questions, any concerns? Sí, hermanita. Sí, ahorita estamos en la clase número 2. ¿Ok? Unit 2. Así que sería 2A y 2B. 2A y 2B. 2C no. No hay 2C, creo. ¿Será? No, 2A y 2B. Ok.
2. To be, okay? To be or not to be? That is the question. Y por favor, si pueden terminar el examen del capítulo 2, o 2A and 2B, 2A y 2B. Okay? 2A and 2B. Try not to look for the answers, okay? Porque los vamos a venir a corregir aquí. We're going to come to correct it here. Any questions? Yo creo que sí vamos a terminar a las 8:40. El pastor dice, no quiero irme. Pastor, mañana hay oración y para usted hay uno. Solo uno va a venir. Amén. Si no lo hay, entonces vamos a concluir con una oración. Daniel, any questions? You okay? Yeah. Okay. Laura, you're good? Easy to navigate? Okay. Carolina, you're good? Ya, como que ya tomaste el curso, ¿no? Antes, así que no. Amen. Pastor Julie, this form, dice que no tenía que llenarlos todos. No, Okay. just your name, your address, and your phone number. And that's basically it. And then have your pastor sign it. No, just joking. Oh, yeah. Un sello. Ok, entonces, si puede ponerse de pie. Amén. Vamos a pedir, hermano Luisito, si nos hace el favor de despedirnos, por favor. Amén. Gracias por haber llegado. Fueron recompensados con una pupusa. ¿Qué más puedes pedir, no? ¿Qué más se pudiera pedir, Señor? Gracias por este privilegio que tú nos das. Amén. El hermanito Luisito nos va a despedir en palabras de oración. Por favor, si tienen alguna pregunta, me llaman. Y número 2, la clase comienza a las 7. Si todos estamos aquí a las 7, arrancamos a las 7. Si alguien está llegando un poquito tarde, comenzamos a las 7:10 minutos, ¿ok? 7:10 minutos, pero tratemos de arrancar a las 7. Sí, yo sé que el tráfico es terrible. Amén, hermanito. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Padre, por lo bueno, lo hermoso. Gracias. Gracias por la enseñanza y que podamos asesorar a nuestra Sí, mente, Señor, por gracias. corazones, por la corona y enseñarles ahora. Y cada día aprender más tu palabra, por la atención. Y damos gracias por cada uno de los que pudieron venir, por los que no pueden venir, por sus hogares. Envía ángeles que acampen en nuestro Sí, guárdanos, Señor. de todo accidente, de todo desperfecto, de mecánico de automóvil, de todo policía, de todo adversidad. En el nombre de Jesús, te damos la gracia. Sí, Padre, Amén. muchísimas gracias. Amén, hermanos. Pasen muy buenas noches y el Señor les continúe bendiciendo. Primero Dios, nos veremos el próximo viernes. Shabbat Shalom. Se durmió una hermana. Vamos a tener que...